Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy traemos al canal a uno de los más grandes clásicos de la literatura norteamericana del siglo XX, identificado fundamentalmente con la ciencia ficción, pero que cada vez más se lo considera un clásico por sí solo, independientemente de los géneros. Se trata de Ray Bradbury, nacido en 1920 en el estado de Illinois, en una familia pobre, en la época de la Gran Depresión, familia que se movió durante unos cuantos años por varios de los Estados Unidos, hasta finalmente asentarse en 1943 en el estado de California, cuando Ray contaba con 13 años. En esos años habían fallecido dos de sus hermanos, siendo muy pequeños, por distintas enfermedades, y bueno, esta cercanía con la muerte desde una edad tan temprana también marcaría mucho de su literatura. Ray Bradbury era autodidacta, él no tuvo una formación universitaria porque no se la podía pagar, con lo cual, una vez que se graduó de la secundaria en el estado de California, empezó a trabajar como repartidor de periódicos para sustentarse y empezó a escribir de forma autodidacta, leyendo muchísimo en la biblioteca de su pueblo, y poco a poco comenzó a vender los relatos que escribía a distintas revistas. Era muy prolífico, escribía casi un cuento al día, publicaba un cuento por semana prácticamente, y a partir de 1942, estos 52 cuentos al año que publicaba en distintas revistas, le permitieron ganarse la vida con la literatura y dejar de trabajar como repartidor de periódicos. En 1947 se publicaría su primer libro, una recopilación de los relatos que llevaba publicando en los años anteriores, con el título de Carnaval Oscuro. Y unos años más tarde, en 1950, publicaría el título que lo establece como uno de los grandes de la literatura de ciencia ficción de todos los tiempos, que se trata de las Crónicas Marcianas. Sin embargo, quería contarles un poco el sistema de escritura y publicación que tenía Ray Bradbury, ya que no era nada convencional. Él, como digo, escribía una cantidad enorme de cuentos al año y poco a poco los iba recopilando temáticamente, con lo cual muchas de sus antologías, por un lado, reunían relatos escritos unos cuantos años antes, con otros más recientes, y a la vez también muchos cuentos volvían a aparecer en distintas antologías, reversionados, corregidos, modificados. Es decir, que él también se puede considerar que fue un editor de sí mismo. Con todo este material, este año la editorial Páginas de Espuma de España ha reunido este volumen, esta antología que es la más completa en español publicada hasta ahora, que además tiene una nueva traducción hecha por el traductor español C. Santiago, y que reúne 116 relatos en orden cronológico, eligiendo en algunos casos la versión, digamos, más canónica de cada uno de estos relatos, ya que hay varias publicadas de algunos de ellos, y abarcando desde el año 1943, que es el cuento más antiguo que aparece en la antología, hasta el año 2009, es decir, 7 décadas de escritura. Es una obra, un volumen que yo recomiendo muchísimo, hay que estudiar y hay que leer y hay que disfrutar a Ray Bradbury. Y yo he elegido para leer aquí en el canal un cuento que originalmente fue publicado en 1950, pero bueno, ya vais a ver en los primeros párrafos por qué elijo este relato, y que se titula Vendrán lluvias suaves. Tic-tac, las 7, hora de levantarse, las 7, canturreó en el salón el reloj de voz, como si temiera que nadie fuera a hacerlo. En la mañana la casa estaba vacía. El reloj siguió sonando, repitiendo sus sonidos sin parar en aquel vacío. Las 7:09, hora de desayunar, las 7:09. En la cocina, el horno del desayuno emitió un suspiro sibilante y expulsó de su caliente interior 8 rebanadas de pan perfectamente tostadas, 8 huevos fritos, 16 lonchas de bacon, 2 cafés y 2 vasos de leche fría. Hoy es 4 de agosto de 2026, dijo una segunda voz desde el techo de la cocina, en la ciudad de Allendale, California. Lo repitió 3 veces para que nadie lo olvidara. Hoy es el cumpleaños del señor Featherstone. Hoy es el aniversario de bodas de Tillita. Hay que pagar la factura del seguro y también las del agua, el gas y la luz. En algún lugar de las paredes sonaban los relés. Las cintas magnetofónicas se deslizaban bajo ojos eléctricos. Las 8:01, tic-tac, las 8:01, al colegio, a correr, las 8:01. Pero ninguna puerta se cerró, ninguna alfombra absorbió las suaves pisadas de las suelas de goma. Fuera llovía. La estación meteorológica de la puerta delantera canturreó levemente. Llueve, llueve, qué desagradable. Hoy botas de agua e impermeable. Mientras la lluvia golpeteaba la casa vacía, resonando.
Fuera el garaje campaneó y la puerta se abrió desvelando el coche que esperaba. Un buen rato después, la puerta volvió a cerrarse. A las 8:30 los huevos se habían secado y las tostadas estaban como una piedra. Una cuña de aluminio lo tiró todo al fregadero, donde el agua caliente lo empujó por una garganta metálica que lo engulló y lo arrojó todo lejos a alta mar. Los platos sucios fueron introducidos en un lavavajillas y salieron secos y resplandecientes. Las 10 menos 10, canturreó el reloj. Hora de limpiar. De agujeritos en la pared salieron disparados diminutos ratones robóticos. Las habitaciones se llenaron de aquellos animalitos limpiadores de goma y metal. Se estampaban contra las sillas, girando sus bigotudos patines, presionando la lanilla de la alfombra para aspirar el polvo oculto sin apenas ruido. Luego, como invasores misteriosos, saltaron hasta sus madrigueras. La casa estaba limpia. Las 10. El sol salió por detrás de la lluvia. La casa se alzaba solitaria en una ciudad de escombros y cenizas. Era la única casa que quedaba en pie. De noche, la ciudad despedía un fulgor radioactivo que se veía a kilómetros de distancia. 10:15. Los aspersores del jardín giraron como fuentes doradas, llenando el suave aire de la mañana de diamantes esparcidos. El agua acribillaba las ventanas, resbalaba por la carbonizada cara oeste, donde el fuego había librado a la casa de toda su pintura blanca. Todo el lado oeste estaba negro, salvo en 5 lugares. Ahí, la silueta de un hombre en la pintura, cortando el césped. Allí, como en una fotografía, una mujer agachada para coger flores. Algo más arriba, las imágenes grabadas a fuego en madera en un instante titánico. Una de un niño pequeño con los brazos en alto, y más arriba la de una pelota suspendida, y frente a él una niña, con las manos levantadas para coger la pelota que no caería jamás. Quedaban 5 zonas de pintura: el hombre, la mujer, los niños, la pelota. Lo demás era una fina capa de carbón. La leve lluvia de los aspersores llenó el jardín de luz en caída libre. Hasta ese día, qué bien había conservado la casa su paz. Con cuánta meticulosidad había preguntado: ¿quién está ahí? ¿Cuál es la contraseña? Y al no recibir respuesta de zorros solitarios y gatos quejicas, cerraba las ventanas y corría las cortinas con una preocupación propia de ancianas en una autoprotección que rayaba en la paranoia mecánica. Se estremecía con cada ruido la casa. Con que un gorrión rozara una ventana, la persiana se abría de golpe. Asustado, el pájaro huía volando. No, ni siquiera un pájaro debía tocar la casa. La casa era un altar con un coro de 10.000 asistentes, grandes, pequeños, serviciales, atentos, pero los dioses se habían ido y el ritual religioso continuaba impasible, inservible. Las 12. Un perro gimoteaba, tiritando en el porche de delante. La puerta delantera reconoció la voz del perro y se abrió. El perro, antes enorme y rollizo, pero ahora en los huesos y cubierto de magulladuras, avanzó y entró en la casa dejando huellas de barro. Detrás zumbaba un ratón enfadado por tener que limpiar el barro, enfadado por aquella molestia. Pues si por debajo de la puerta se colaba un trozo de hoja, el revestimiento de las paredes se abría y los ratones de cobre salían como una exhalación. Atrapaban el indignante polvo, el pelo o el papel con sus minimandíbulas de acero y enseguida corrían a sus madrigueras. Allí por tuberías que bajaban hasta el sótano lo arrojaban al conducto de ventilación de una incineradora que yacía en un rincón oscuro como el demonio Baal. El perro corrió escaleras arriba, ladrando como histérico ante cada puerta, entendiendo al fin, como había entendido la casa, que allí solo había silencio. Olisqueó el aire y arañó la puerta de la cocina. Al otro lado, el horno estaba preparando tortitas que llenaban la casa con un sustancioso olor a pastelería y al aroma del sirope de arce. El perro babeaba, tumbado ante la puerta, olisqueando, con los ojos incendiados. Empezó a correr en círculos desquiciados, se mordió las uñas, dio unos giros frenéticos y murió. Estuvo 1 hora tirado en el recibidor. Las 2, canturreó una voz. Al percibir finalmente la descomposición, los regimientos de ratones salieron zumbando con la suavidad de una hojarasca marrón y gris en un viento eléctrico. Las 2:15. El perro había desaparecido. En el sótano la incineradora refulgió de repente y un remolino de chispas ascendió por la chimenea. Las 2:35. Mesitas surgieron de las paredes del patio. Naipes revolotearon hasta posarse en los tapetes en una lluvia de figuras. Aparecieron martinis en un banco de roble con sándwiches de ensalada de huevo. Sonó la música. Pero las mesas estaban silenciosas y los naipes intactos. A las 4, las mesas se plegaron como mariposas enormes para regresar al interior de las paredes revestidas. Las 4:30.
Las paredes del cuarto de juego se iluminaron. Los animales cobraron forma: jirafas amarillas, leones azules, antílopes rosas, panteras lilas retosando en una sustancia cristalina. Las paredes eran de vidrio, daban color y fantasía. Películas ocultas giraban en engranajes bien lubricados y las paredes cobraban vida. La trama de la moqueta del cuarto imitaba a un prado de cereal fresco. Por él correteaban escarabajos de aluminio y grillos de hierro, y en el aire cálido y quieto, mariposas de delicada gasa roja revoloteaban entre el olor nítido de los rastros de animales. Se oía el sonido de una gran colmena amarillo mate de abejas en el interior de un fuelle, el bordoneo perezoso de un león ronroneante, y también las pisadas de un okapi y el murmullo de la lluvia fresca de la selva, como cascos de caballos cayendo sobre la hierba agostada. Luego las paredes se disolvieron hasta mostrar extensiones de hierba parcheada, kilómetros y kilómetros, y un cálido cielo infinito. Los animales se retiraron hacia matorrales de espino y agujeros acuáticos. Era la hora de los niños. Las 5. El baño se llenó de agua caliente y cristalina. Las 6, las 7, las 8. Los platos de la cena manipulados como en un truco de magia y un clic en el estudio. En la plataforma metálica frente a la chimenea, en la que ahora ardía cálido un fuego segador, apareció un puro, con un par de centímetros de suave ceniza gris en un extremo, humeando, a la espera. Las 9. Las camas calentaron sus circuitos ocultos, pues allí las noches eran frías. Las 9:05. Una voz dijo desde el techo del estudio: «Señora McClellan, ¿qué poema le gustaría oír esta noche?» La casa guardó silencio. Finalmente la voz dijo: «Ya que no expresa ninguna preferencia, seleccionaré un poema al azar». Una música suave sonó para acompañar a la voz. Sarah Teasdale, si no recuerdo mal, su favorito. Vendrán lluvias suaves y el olor a tierra, y los corros de golondrinas con su sonido tiritón, y el canto de las ranas de noche en las charcas, y el blanco trémulo de los ciruelos salvajes. Los petirrojos vestirán su fuego emplumado, silbando sus antojos en una valla baja de alambre, y nadie sabrá nada de la guerra, nadie se preocupará por fin cuando acabe. A nadie le importará, a ningún pájaro ni árbol, que toda la humanidad haya perecido. Y la primavera, cuando al amanecer despierte, apenas notará que nos hemos ido. El fuego ardía en la chimenea de piedra y el puro se consumió hasta formar un montón de ceniza quieta en su bandeja. Las sillas estaban vacías unas frente a otras entre las paredes silenciosas y la música sonaba. A las 10 la casa empezó a apagarse. Soplaba viento. La rama de un árbol caído se estrelló contra la ventana de la cocina. Un bote de disolvente se hizo añicos sobre el horno. La habitación se incendió al instante. ¡Fuego!, gritó una voz. Las luces de la casa parpadearon. Bombas arrojaban agua desde el techo. Pero el disolvente se extendió por el linóleo, lamiendo, corroyendo por debajo de la puerta de la cocina, mientras las voces repetían a coro: «¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego!». La casa intentó salvarse. Las puertas se cerraron de golpe, pero el calor rompió las ventanas y el viento soplaba, avivando el fuego. La casa se rindió a medida que el fuego y los 10.000 millones de chispas avanzaban con llameante facilidad de habitación en habitación y luego escaleras arriba. Entretanto, presurosas ratas de agua chillaban en las paredes escupiendo agua y luego corrían a por más, y de los aspersores de las paredes caía una lluvia mecánica. Pero ya era tarde. En alguna parte, con un suspiro, una bomba se encogió y se detuvo. La lluvia extintora cesó. La reserva de agua que había llenado las bañeras y lavado los platos durante tantos días se acabó. El fuego crepitaba escaleras arriba. Se alimentó con los Picasso y los Matisse de las paredes superiores, como si de exquisiteces se tratasen, gratinando el óleo, tostando delicadamente los marcos hasta convertirlos en virutas negras. El fuego se tumbó en las camas, se asomó a las ventanas, cambió el color de las cortinas, y luego refuerzos. En unas trampillas del desván, rostros robóticos ciegos aparecieron con grifos en la boca escupiendo un químico verde. El fuego retrocedió, sin pausa, como haría un elefante al ver una serpiente muerta. Ahora había 20 serpientes agitándose en el suelo, exterminando el fuego con un veneno frío y claro de baba verde. Pero el fuego era astuto. Había enviado llamaradas por fuera de la casa a través del desván hasta las bombas que allí había. Una explosión. El cerebro del desván que comandaba las bombas estalló en una metralla de bronce contra las vigas. El fuego corrió a los armarios y se alimentó de la ropa colgada. Todos y cada uno de los huesos de roble de la casa temblaron. Su esqueleto expuesto se encogió por el calor, sus cables, sus nervios revelados como si un cirujano hubiese rajado la piel para dejar que las venas rojas y los capilares
tiritaran en el aire calcinado. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Fuego! ¡Corred! ¡Corred! El calor quebraba los cristales como la primera helada quebradiza del invierno, y las voces gimoteaban: ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Corred! ¡Corred! Como una trágica canción infantil, una decena de voces, estridentes, bajas, como niños agonizando en un bosque, solos, solos. Y las voces se apagaron a medida que la cobertura de los cables se abría como unas castañas asadas. 1, 2, 3, 4, 5 voces se extinguieron. En el cuarto de juegos ardía la selva. Leones azules rugían, jirafas púrpuras huían en estampida. Las panteras corrían en círculo, cambiando de color, y 10 millones de animales, corriendo delante del fuego, se desvanecieron en dirección a la corriente de un río a lo lejos. Otras 10 voces se extinguieron. En el último momento, bajo la avalancha de fuego, se pudo oír como otros coros, ajenos, daban la hora, ponían música, cortaban la hierba con un cortacésped con mando a distancia, o abrían y cerraban como locos un paraguas, abrían y cerraban de golpe la puerta delantera. 1 millón de cosas sucedieron, como una relojería en la que cada reloj da la hora antes o después de otro de un modo demencial, una escena de confusión maníaca y sin embargo de unidad. Cantando, gritando, los últimos ratones de limpieza salieron valientemente disparados a llevarse las horribles cenizas. Y una voz, con sublime desdén ante la situación, leyó en alto poesía en el estudio en llamas, hasta que todas las cintas magnetofónicas ardieron, hasta que todos los cables se marchitaron y los circuitos estallaron. El fuego reventó la casa y la desmoronó, escupiendo miriñaques de chispas y humo. En la cocina, unos segundos antes de que cayera la lluvia de fuego y madera, se vio como el horno preparaba el desayuno a un ritmo psicopático: 10 docenas de huevos, 6 rebanadas de pan, 20 docenas de tiras de bacon, que cuando el fuego las devoró, pusieron al horno a trabajar de nuevo, bufando de un modo histérico. El derrumbe. El desván se desplomó sobre la cocina y el recibidor sobre el sótano sobre el subsótano. Arcón congelador, butaca, cintas magnetofónicas, circuitos, camas y demás, como esqueletos arrojados en un amasijo a lo más hondo. Humo y silencio, una gran cantidad de humo. El amanecer asomó débilmente en el este. Entre las ruinas se alzaba una sola pared. Dentro de la pared, una última voz repetía, una y otra vez, mientras también el sol se elevaba para iluminar la pila de escombros y vapor. Hoy es 5 de agosto de 2026. Hoy es 5 de agosto de 2026. Hoy es... Este es el relato Vendrán lluvias suaves de Ray Bradbury. Espero que os haya gustado.